parte de ese grupo que te alaba, que te adora. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para que la palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que podamos verdaderamente ser fortalecidos y haya un cambio en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero iniciar con una pregunta difícil. ¿Es lo mismo ser un cristiano, ser discípulo, que un discípulo? ¿Se puede ser cristiano sin ser discípulo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede ser un cristiano sin ser un discípulo? Pues bueno, vamos a tratar de responder con la palabra de Dios esta pregunta. Pero tenemos que empezar definiendo primero, pues, ¿qué es ser un discípulo? Un discípulo, cuya palabra es matetes en griego, significa aprendiz o seguidor. Alguien comprometido con un importante maestro. Y si llevamos esta interpretación, ¿un cristiano es un aprendiz? ¿Se puede ser un cristiano sin ser un aprendiz? Esa es la pregunta. ¿Se puede ser un cristiano sin ser un seguidor? Difícilmente, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis vosotros en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el compromiso que pidió Jesús en esta palabra, en este texto? Permanecer en su palabra, mantenernos fieles a su enseñanza. No podemos realmente ser cristianos sin ser discípulos, porque tú puedes tomar una decisión, aceptar a Jesucristo en tu corazón, pero ¿cómo vas a poder permanecer en su palabra si no lo conoces, si no le conoces a Él? Y algo hermoso de esta palabra es que Él nos da una promesa. Dice: si ustedes permanecen fieles a mí, serán verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y esta verdad los va a hacer libres. ¿Cuántos pueden decir amén? Dietrich Bonhoeffer dijo una vez: un cristianismo sin discipulado es simplemente un cristianismo sin Cristo. Fíjense qué tremendo. Un cristianismo sin discipulado es simplemente un cristianismo sin Cristo. El discipulado significa adherirse a Jesús. Una cristología abstracta, escribió este teólogo, una cristología abstracta, un sistema doctrinal, un conocimiento religioso general acerca de la gracia o el perdón de pecados, producen un discipulado superfluo y excluyen cualquier idea del discipulado bíblico, porque están completamente lejos de toda concepción de seguir a Cristo. Ser un cristiano significa seguir a Cristo, ser un seguidor de Él, ser un aprendiz de Él. Entonces es imposible llamarnos cristianos sin ser discípulos de Él. El cristianismo sin Cristo vivo es inevitablemente un cristianismo sin discipulado. Y el cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. Tristemente, la iglesia actual está dominada por el pensamiento del cristianismo sin discipulado. Y esto hace que la fuerza de la iglesia esté mermada. Mucha gente dice: sí, yo soy cristiano, pero no lo sigo a Él. Soy cristiano porque lo acepté en mi corazón como mi Salvador, pero no lo conozco, no me congrego, no leo su palabra, no oro. Eso hace que la iglesia pierda fuerza espiritual. Y sin esta fuerza, la iglesia es absorbida por la cultura que le rodea. Se sincretiza la iglesia con el mundo. Muchas denominaciones se apartan del evangelio
Porque hay cosas que no les gustan de la palabra. Hay cosas que dicen, no, esto se me hace muy difícil, mejor esto no lo enseño, esto no lo practico. Y vamos perdiendo fuerza como iglesia. Otras iglesias más sutilmente se van alejando del evangelio, que llama a todos a ser discípulos y a obedecer la palabra de Dios. Como resultado de esto, los cristianos hemos llegado a hacer en nuestra mente la idea de que existen niveles, que existen 2 niveles al menos de experiencia cristiana. El nivel más alto, donde están los cristianos que están comprometidos con la palabra de Dios, que buscan agradar a Dios, que buscan obedecer su palabra, que se congregan, que estudian, que oran. Y nosotros pensamos que esos son los cristianos espirituales. Y pensamos que hay un segundo nivel de cristianos, todos aquellos que aceptan que la gracia y el perdón son suficientes para ellos. Se dan por satisfechos con haber aceptado a Jesucristo en su corazón, pero no practican una vida cristiana. Pero en nuestra iglesia no hay de estos, gracias a Dios. El entendimiento común es el siguiente, fíjense. Un cristiano es quien por la fe acepta a Jesús como su Salvador y recibe la vida eterna y está a salvo y seguro en la familia de Dios. Un discípulo, por otra parte, es un cristiano más serio. Es un practicante activo de las disciplinas espirituales, comprometido con la evangelización y capacitación de otros. Pero tenemos que ser muy francos. La palabra de Dios no habla de esto. No encontramos evidencia bíblica que nos diga que podemos ser cristianos sin ser discípulos. Y no se puede separar al cristianismo del discipulado. Le voy a pedir a Mar que me traiga mi refresco ahorita que termine de platicar. No crean que me pagaron mis próximas vacaciones en Hawái esta marca de refresco por ponerlo aquí enfrente, pero lo voy a poner y le vamos a tapar los logos ahí para que no se vea la marca. Este refresco, si lo destapo, lo vacío en un vaso, ¿sigue siendo el mismo refresco? Sí, es un refresco en un vaso. Por otra parte, la botella, al vaciarle el líquido, ¿qué es? ¿El refresco? Es solamente un empaque, tiene solamente la forma de refresco, pero no es refresco. Un cristiano que no practica el discipulado, que no es un discípulo, es un empaque bonito, que no tiene esencia. Se puede ser cristiano sin estar lleno de la presencia de Dios en nuestras vidas. No se puede ser cristiano sin ser un seguidor de Él, sin ser un practicante de la vida cristiana. Un escritor tremendo que me encanta, que falleció hace algunos años, norteamericano, teólogo, maestro de la palabra de Dios, Dallas Willard, dice: no solo hemos sido salvos por gracia, sino que hemos sido paralizados por la gracia. Fíjense qué tremendo. No solo hemos sido salvos por gracia, sino que hemos sido paralizados por la gracia. ¿Qué significa esto? Que una gran cantidad de hombres y mujeres que se llaman cristianos se sienten satisfechos con el solo hecho de ser salvos, pero no quieren hacer un esfuerzo por conocer de Dios, por obedecer a Dios, por servir a Dios. Willard definió el discipulado de esta manera: el discipulado es la relación que tengo con Cristo, con el fin de llegar a tener su carácter. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo tengo el carácter de Cristo? Sinceramente. Como discípulo suyo, estoy aprendiendo a vivir en el reino como Él lo haría si fuera yo. Imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos los cristianos. Tenemos que ser el ejemplo de Jesús en la tierra. Tremendo, difícil, ¿verdad? El resultado natural es que mi comportamiento se va transformando en forma rutinaria y normal y llego a hacer las cosas que Él hizo. Un verdadero seguidor de Cristo tiene un comportamiento que se va transformando a lo largo de su vida, de manera que llegue a ser lo más parecido posible a Él en la tierra. Entonces,
Un discípulo es un renacido seguidor de Jesús. No es solamente una persona que aceptó a Jesús como su Salvador, sino es un seguidor de Él. Entonces vendría la pregunta: ¿cuándo termino mi fase de discipulado? Cuando hago un curso de certificación y me dan un diploma, ¿ahí terminé mi discipulado? ¿Con un certificado o con un diploma? La visión que Jesús transmitió fue la de encontrar y enseñar a más personas, a ser seguidores, a vivir la experiencia que duraría toda la vida, en que las personas imperfectas serían conformadas a su semejanza y cuya característica sería el progreso, no la perfección. La característica de un cristiano es ir avanzando durante toda nuestra vida, no ser perfectos. Dile al que está a tu lado: soy un cristiano en progreso, no un cristiano perfecto. Desde luego, todos los cristianos experimentamos temporadas poderosas y temporadas malas. Experimentamos victorias y sufrimos derrotas. Todos pasamos por periodos de estancamiento en el que parece que viajamos en la dirección equivocada. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto o solamente me ha pasado a mí? Pero el corazón del discípulo anhela consistentemente complacer a Dios. A veces nuestro corazón está endurecido, a veces nuestro corazón está adormecido, pero en nuestro espíritu anhelamos seguir complaciendo a nuestro Dios, seguir sirviendo a nuestro Dios. Déjenme decirles que no es un discípulo, que no es el discipulado. El discipulado no es un programa ni un evento, es una forma de vivir, es una forma de vida para los que hemos decidido aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. El discipulado no es por un tiempo limitado, es una jornada que inicia en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y termina el día que nos vamos a reunir con Él. El discipulado no es solo para principiantes, no es para los que acaban de recibir a Jesucristo en su corazón. El discipulado es para todos los creyentes y para todos y cada uno de los días de nuestra existencia. ¿Qué hace? El discipulado no es solo una de las cosas que la iglesia hace, es realmente lo que la iglesia hace, es el centro del propósito de la iglesia: discipular y ser discipulado. No es solamente avanzar en el reino de Dios. La existencia de los discípulos, los que están verdaderamente comprometidos, es la evidencia más importante de la obra de Dios en la tierra. Cuando una persona te observa y te dice: wow, Armando, yo te conocí hace 10 años y eras de esta forma y de esta forma y ahora eres diferente, podemos decirle: no viene de mí, viene de Dios que transformó mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿A cuántos alguna vez alguien les ha preguntado: oye, ¿qué pasó contigo? Tú eras de esta forma y ahora eres algo que no entiendo? Y ese es el momento en el que se abre la conversación para presentarle a Jesucristo a las personas que no le conocen. Pero si nosotros nos mimetizamos con el mundo y no nos podemos distinguir del mundo en nuestros trabajos, entonces ¿qué cristianos somos? Si no somos diferentes al mundo, y no es por nuestras fuerzas, sino por lo que Jesucristo ha hecho en nuestro corazón, si no somos diferentes al mundo, entonces ¿cuál es el atractivo de ser cristiano? ¿Cuál es el atractivo de nuestro Dios? El discipulado sencillamente significa aprender de un maestro y seguirlo. Cada ministerio de la iglesia debe tener esta misión: hacer discípulos, además de ser un discípulo uno mismo. Y debemos de pensar todos nuestros ministerios. Tenemos que regresar, sentarnos y pensar si el ministerio que estamos llevando a cabo realmente está funcionando para hacer discípulos o para que yo sea un mejor discípulo. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense lo que no dice este texto. No dice, por tanto, id y haced cristianos. No dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por tanto, id y hacer discípulos. Esto es, hacer aprendices, bautizándolos. Pero algo bien tremendo que dice después, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. El propósito de ser un discípulo y hacer un discípulo es que puedan guardar la palabra de Dios, que puedan obedecer, que podamos obedecer la palabra de Dios. No para que tengamos aquí en nuestra mente la palabra, sino para que la tengamos en nuestro corazón y de nuestro corazón se hagan nuestras manos y nuestros pies y nuestros ojos y nuestros oídos. Algunos conceptos del discipulado atemorizan a muchas personas. Palabras como influencia, sumisión, responsabilidad, vulnerabilidad, confesión, estudio, sacrificio y disciplina están implícitas en el discipulado. Sumisión, por ejemplo, significa que estoy sometiendo mi vida a otra persona, que en este caso es a Jesucristo, no a otra persona. Estoy sujeto a la voluntad de Dios. Una mujer que es sujeta a su marido, pero no porque su marido sea bueno, sino porque su marido es la cabeza de su hogar y porque la palabra de Dios nos ha dado ese mandamiento. No porque sea el mejor hombre del mundo, ni porque él sea mejor que la mujer, sino porque ese es el mandato, ese es el diseño de Dios para la vida de nosotros. La disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? La disfrutamos bien machín. ¿A quién le gusta levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio? ¿A quién le gusta levantarse a las 6 de la mañana a leer la palabra de Dios? La disciplina no es algo que le guste a la mayoría de las gentes. Si podemos, la evitamos, porque trastorna el normal, confortable patrón de nuestra vida. Nos incomoda la disciplina. ¿Quién prefiere dejar su programa de televisión en la tarde para conectarse a su grupo de conexión? ¿O quién le gusta después de trabajar 10, 12 horas y que nos citan a la reunión para aprender de la palabra de Dios el miércoles a las 7 de la tarde? ¿A quién le gusta? Necesitamos la disciplina en nuestra vida. Es necesaria la disciplina, y la disciplina nos ayuda a mantenernos en el camino, a mantenernos caminando. Y el discipulado es una de las herramientas que nos ayuda a ejercitar la disciplina. C.S. Lewis, un tremendo hombre de Dios de una generación anterior, escribió que la palabra que él más detestaba era intromisión. Dijo él, la intromisión ocurre cuando alguien mete su nariz en nuestros asuntos. Sin embargo, precisamente de eso se trata el discipulado. Si quiere crecer de manera significativa, no solo debe tolerar que otra persona le conozca profundamente, sino también la debe invitar gustosamente a su vida. Y lo más sorprendente es que usted llegará a amar y depender de esa intromisión. Si tú eres un hombre que está luchando con la pornografía, déjame decirte que la mejor manera es, claro, confesarlo delante de Dios, pero también sujetarte a otra persona, a una persona madura que te pueda ayudar y del que tengas que estar dando cuentas. Y eso es mucho de lo que hace que no queramos sujetarnos unos a otros: la vergüenza, la comodidad. Pero déjame decirte que si nosotros tomamos la responsabilidad de discipular a otros y de ser discipulados por otros, tenemos que dar cuentas, y eso nos va a ayudar a avanzar en el reino de Dios.
La mayoría de nosotros quiere cosechar triunfos, quiere cosechar frutos de la disciplina, pero viviendo en pereza. Por eso compramos fajas reductoras. Por eso compramos maquinitas que nos agarran la lonja y nos la mueven para allá y nos la mueven para acá y para allá y para acá. Pero no avanzamos porque en realidad no queremos esforzarnos. El CBD, que anda de modísima últimamente, no sé si lo han escuchado, no va a resolverte la vida. El CBD no va a resolverte la vida. Como la chía no te lo resolvió hace 3 años. ¿Se acuerdan que la chía era lo máximo en el mundo? ¿Cuántos adelgazamos con la chía? Yo no. ¿Por qué? Porque no queremos esforzarnos, no queremos y sabemos que necesitamos ejercitar nuestro cuerpo, pero la disciplina o la indisciplina más bien nos gana. Queremos todos los beneficios, pero sin el esfuerzo. Queremos los beneficios de la humildad y el crecimiento, pero ni somos humildes ni trabajamos para crecer espiritualmente. Con todo, fíjense, la palabra de Dios establece claramente que requerimos de una gran intromisión en nuestras vidas para hacer frente a nuestra autoindulgencia. Esa intromisión positiva está en el centro mismo de hacer discípulos, que es el proceso que Jesús describió como enseñar a otros en Mateo 28 que acabamos de leer hace un momento. Como discípulos necesitamos una visión que nos inspire, una visión que nos proporcione esperanza y que ésta aliente a nuestro esfuerzo conforme avanzamos hacia el futuro. ¿Cuál es la visión que perseguimos cuando nos inscribimos al gimnasio? ¿Cuál es la visión que buscamos? Reducir la lonjita, bajar los triglicéridos, bajar de peso. Esa es la visión que nos mueve. Pero ¿qué tanto amamos la visión? ¿Tanto como para levantarnos a las 6 de la mañana entre semana, cuando estamos a 2 grados bajo cero? ¿Qué tanto amas la visión para comprometerte con ella? Primera de Corintios 9, del 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, a propósito de las Olimpiadas que me encantan, todos saben que lo corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjense qué tremendo lo que dice. Corre de la manera que lo obtengas. Si te inscribiste al gimnasio, tienes que tener tal amor por la visión que te mueva, que te haga que te muevas. No te inscribas al gimnasio para tranquilizar tu conciencia solamente, sino para el propósito para el cual te inscribiste. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De qué nos está hablando esto? De disciplina, abstinencia. Si sabemos que el refresco nos hace daño, no lo tomemos. Si sabemos que tengo tendencia porque mis antepasados tuvieron diabetes, ¿yo debería estar tomando esto sabiendo eso? Disciplina es lo que necesitamos en nuestra vida. Y el discipulado nos trae disciplina a nuestras vidas. Dice entonces: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, una coronita que se va a deshacer después de ciertos días. Pero nosotros una corona incorruptible, una corona que es eterna delante de Dios. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no corro como a lo tonto, corro con una visión enfrente, una visión poderosa que me mueve. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre nuevamente, disciplina. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así como un gran atleta cumple el sueño de su niñez, de ganar una medalla, déjenme decirles que la gran mayoría de los que participan en las Olimpiadas tienen una visión desde niños, ser el mejor. ¿Cuántos de nosotros tenemos la visión de ser el mejor cristiano? ¿A cuántos de nosotros nos mueve esa visión? Yo quiero ser como Jesús, yo quiero vivir como Jesús, yo quiero que cuando la gente me vea a Jesús.
Como discípulos necesitamos rendir cuentas a otros para recibir instrucción, puesto que el aprendizaje implica repetición constante. Es necesaria la disciplina. ¿Cuántas veces ustedes creen que Usain Bolt entrenó y entrenó y entrenó hasta convertirse en el mejor corredor del mundo? ¿Cuántas veces ustedes creen que no haya tenido que dejar una fiesta que tenía con sus amigos porque tenía que entrenar a las 5 de la mañana del día siguiente? Disciplina es algo que necesitamos los cristianos, es algo que todos necesitamos. Pero como la autodisciplina consistente es sumamente rara, es difícil, necesitamos rendir cuentas a alguien que nos ayude. A muchas personas en especial les funciona reunirse. Vamos a reunirnos a orar aquí en un grupo pequeño, porque yo no tengo la disciplina para levantarme temprano a orar solo. Vamos a reunirnos a estudiar la palabra de Dios, porque yo no tengo la disciplina para hacerlo solo. Ahí vamos aprendiendo, nos vamos disciplinando en la experiencia cristiana. Rendir cuentas es someternos al menos a otra persona que tiene el permiso de hacer cualquier pregunta y pedir honestidad en cuanto a nuestra vida. La rendición de cuentas puede ser nuestra mejor amiga, aun cuando no la queremos que ande con nosotros todo el tiempo. Como discípulos necesitamos de una estructura. La estructura es algo que está muy pasada de moda en estos tiempos. No, y es que me limita. No, y es que yo lo quiero hacer a la hora que yo quiera. Me citan a la iglesia a orar, pero no, mejor yo oro en mi casa, y no oras. La estructura nos ayuda. Hagan de cuenta como si mi cuerpo no tuviera huesos, no me puedo mover. Necesitan una estructura ósea para poder caminar. Cuando se trata de desarrollar hábitos espirituales, una buena guía devocional nos provee la estructura que necesitamos para estudiar la palabra de Dios. Las reuniones de conexión le dan estructura a nuestro estudio de la palabra de Dios. La estructura no tiene que ser complicada, podemos hacerlo, y de hecho lo hicimos mucho tiempo a través de las herramientas digitales. Podemos hacerlo en persona, podemos hacerlo virtual, pero lo importante es que tengamos una visión y que tengamos la disciplina de hacerlo. Necesitamos relaciones en las que experimentemos el amor. No vas a poder experimentar el amor si estás solo en tu casa. Los programas socialmente orientados, como los grupos de conexión, y les llaman de muchas formas en muchas iglesias, ayudan mucho, pero no te dan el real discipulado. El real discipulado es persona a persona, y tú tienes que encontrar una persona madura en la que puedas confiar y que te ayude a crecer. Todos tenemos que ser discípulos de alguien. A pesar de que tengamos una vida cristiana de 20 años, de 30 años, tenemos que seguir siendo discípulos de alguien. Y tenemos que tener el amor para poder discipular a otras personas, porque eso también implica tiempo, implica sacrificio. Pero las promesas son grandes y los resultados nos llevan a ser cada vez más como Jesucristo. Se requiere del trabajo del Espíritu Santo. Esto no es algo que hacemos con nuestras fuerzas para sujetarnos a otros y permitir que ellos tengan un papel importante en nuestro crecimiento, otras personas. Romanos 12, 9 al 15 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Un cristiano, un discípulo no puede ser perezoso, porque si no, no eres un discípulo.
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, no solamente lo espiritual, sino también lo físico, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cuántos tienen la fuerza para hacer esto? ¿Cuántos tenemos la fuerza para hacer esto? Si no estamos en una comunidad, en un discipulado. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Juan 15:7, y voy terminando. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un verdadero discípulo permanece en Cristo a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de congregarse con otros hermanos. Esta permanencia en Cristo abre el poder sobrenatural de Él. Dice su palabra: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuál es el requisito? Permanecer en Jesús. Versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un cristiano que no tiene fruto tendría que preguntarse si en realidad es un cristiano. La evidencia de que somos discípulos, la evidencia de que somos cristianos, es que hay fruto en nuestras vidas. Versículos 9 y 10 dicen: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El discipulado responde al amor de Dios con obediencia. El versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, vuestro gozo sea cumplido. La vida de un discípulo no es una vida de aburrimiento, ni tampoco es una vida de limitaciones. De hecho, lo veíamos en el texto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un cristiano verdadero vive en gozo, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades. Termino con esto. Versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Quiero invitarte en esta mañana. Si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, eso es lo primerito que tenemos que hacer. Quiero invitarte a que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. ¿Qué necesitas? No necesitas ser bueno. De hecho, la palabra de Dios dice que no hay bueno ni uno solo. No necesitas vestirte de una forma diferente. Necesitas aceptar el regalo de la salvación que Él te ha dado. Gratuito. Es algo tan fácil que es difícil de creer, pero eso es lo hermoso de nuestro Dios. Y quiero invitarte a que ores conmigo, si tú no lo has recibido en tu corazón. Padre, te doy gracias porque me has traído a este lugar en esta mañana. Tú no eres un Dios de casualidades, eres un Dios de propósitos. Y si hoy estoy aquí es porque hoy era el tiempo de que yo te conociera. Te pido entres en mi corazón. Te pido me hagas tu hijo. Te pido que perdones mis pecados, Señor, y que me hagas una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y quiero invitarlos a algo más, un compromiso más. Todos aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, todos aquellos que le conocemos, pedirle que quite de nosotros la pereza espiritual, la pereza física, porque necesitamos comprometernos con Él. Es hermoso ser salvo, pero qué triste que Dios te ha dado talentos y dones, y esos talentos y dones estén oxidados, estén podridos porque no los usamos. Un cristiano
Es como un Ferrari. ¿A quién le gustan los carros? A mí me encantan los carros. Un cristiano es como un Ferrari, hecho para correr. Pero un cristiano que no está comprometido con Dios es como un cristiano que tiene un Ferrari para ir a las tortillas. Precioso, pero no ese es el propósito. Ese no es el propósito para el que Dios te creó. Vamos a ponernos en las manos de Él y pedirle que nos fortalezca para poder ser hombres valientes, hombres y mujeres valientes, que nos paramos en medio de la brecha para ayudarnos a nosotros mismos, pero para ayudar a otros también. Padre, te pido, Dios, que en esta mañana nos llenes.